buenos días, muchachos. Espero que estén pasándola muy bien ahí en sus hogares, pasando chévere con sus padres, con sus hermanos y compartiendo en familia. Listo, vamos a continuar el día de hoy en biología con el tema de la meiosis. La meiosis, chicos, es la división celular que da origen a células hijas con la mitad del juego cromosómico, pero que contienen toda la información genética del organismo al que pertenecen. Antes de continuar, vamos a hacer dos aclaraciones. Hay células que poseen el juego cromosómico completo y se simbolizan con 2N. Estas células son llamadas células somáticas o diploides y son las que constituyen la mayoría de las células de nuestro organismo o de los organismos de cualquier ser vivo. Y estas sufren división mitótica. Y también tenemos aquí al ladito lo que son las células que solamente poseen la mitad de los cromosomas, ¿sí? Y estas se simbolizan con la letra N. Estas células son llamadas también haploides y solamente constituyen a las células sexuales de los organismos. Ok, hay que hacer la salvedad de aquellos organismos que tienen reproducción sexual. Y estas sufren división meiótica, diferente a la mitótica. Mucho cuidado con esos dos términos. División meiótica, células haploides solamente sexuales, y división mitótica, células somáticas o diploides, y son la mayoría de las células de los organismos. Ok, conociendo esto, continuamos. Ya sabemos que las células sexuales del hombre es el espermatozoide y la de la mujer es el óvulo. Cada uno de ellos contiene la mitad de los cromosomas, o sea que el espermatozoide posee 23 cromosomas y el óvulo posee también 23 cromosomas. Y al estos unirse o al suceder lo que conocemos como la fecundación, se forma lo que es el cigoto. Y aquí en el cigoto las cargas cromosómicas se suman y pasa a contar o a tener 46 cromosomas, que es la cantidad que poseemos nosotros los seres humanos. En la meiosis se presenta un proceso muy esencial para el desarrollo y continuidad de la vida de nuestra especie en nuestro planeta y se conoce como lo que es la recombinación genética. Ahora, la meiosis se puede decir que sucede en dos etapas grandes. Tenemos lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Y vamos en este momento a ver lo que es la meiosis 1. La meiosis 1 tiene diferentes fases. Tenemos la primera, que es la profase 1, y en esta es donde se da el apareamiento de los cromosomas homólogos. Esta profase 1 tiene diferentes estadios o etapas. La primera que tenemos es el leptonema. En el leptonema los cromosomas son un poco más delgados que en la mitosis y poseen 2 cromátidas cada uno. Luego sigue el cigonema. Los cromosomas se alinean mediante sinapsis. Mucho cuidado, sinapsis, se comunican de forma química, no están utilizando uso meiótico. Entonces, mediante esta comunicación sináptica, ellos forman lo que se conoce como una tetrada, ¿sí? La que tiene un valor doble o se denomina bivalente. Luego del cigonema viene lo que es el paquinema. Aquí los cromosomas se acortan un poco y empieza lo que es el apareamiento, se completa el apareamiento. Este apareamiento consiste en que un cromosoma homólogo entrecruza una de sus cromátidas con otro cromosoma homólogo y entonces se da lo que es la recombinación mediante un proceso llamado quiasma. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que es el quiasma. Aquí tenemos 2 cromosomas homólogos y acá la cromátida de uno de ellos se entrecruza con la del otro, y para posteriormente mostrar lo que son los cromosomas recombinados. Aquí podemos ver que el cromosoma homólogo de este lado tiene una partecita del ADN del otro cromosoma, y al igual el otro cromosoma también posee la del otro cromosoma. Y allí podemos ver 2 cromosomas perfectamente recombinados. Luego del paquinema viene lo que es el diplonema. Los cromosomas aquí se separan y ya no hay comunicación por sinapsis, pero mantienen una unión a nivel de quiasma. Y por último tenemos la diacinesis. En esta los cromosomas se condensan mucho más, o sea, se ponen un poco más gorditos, el núcleo celular desaparece y junto con su membrana
y se forma lo que es el uso meiótico. Ahora sí aparece el uso meiótico. Todo esto sucede solamente en la profase 1. Y continuamos con las demás fases de la meiosis 1. En la metafase 1, las tetradas se alinean en el ecuador de la célula y se insertan en los usos formando lo que se conoce como la placa ecuatorial. En la anafase 1, estas tetradas que se encuentran en la placa ecuatorial se desarman y los cromosomas se separan y se van a los polos opuestos de la célula. Mucho cuidado, aquí los centrómeros permanecen intactos, o sea que los cromosomas siguen siendo homólogos aún. Y por último, en la telofase 1, pues se presenta lo que ya conocemos como citocinesis, se divide la célula y se obtienen dos células hijas con igual carga cromosómica. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que sucede en la meiosis 1. Aquí tenemos la profase 1, donde se dan toda esta serie de estadios, donde lo que ocurre o lo más importante que se ve es el quiasma que ocurre en el paquinema. Entonces aquí podemos observar cómo estos cromosomas se están recombinando, como ya observamos anteriormente. Aquí podemos ver cómo las cromátidas se están entrecruzando. Ya en la metafase 1 ya están recombinados los cromosomas y están formando lo que es la placa ecuatorial. Y en la anafase 1, estos se separan mediante el uso meiótico y se van a los polos opuestos de la célula. Si se pueden dar cuenta, los centrómeros siguen intactos. Acá podemos observarlo también, que siguen intactos, o sea, siguen siendo cromosomas homólogos. Y entonces, para finalizar, aquí en la telofase, la citocinesis divide la célula y tenemos dos células hijas. Continuando con la meiosis 2, iniciamos nuevamente con la profase 2, que nuevamente se disuelve lo que es la membrana nuclear y aparece el uso meiótico. En la metafase 2, vemos cómo los cromosomas nuevamente forman la placa ecuatorial mediante lo que es el uso meiótico y sucede en cada célula. Mucho cuidado, ya deben saber o deben ir observando que ya poseemos dos células y todos estos procesos se van dando de forma paralela en ambas células. Y en la anafase 2 los cromosomas se separan, ahora sí, por los centrómeros, o sea, ya no hay centrómeros intactos, se separan los centrómeros, ya no hay cromosomas homólogos y estos se dirigen a los polos opuestos de cada célula. Y para finalizar, en la telofase 2, nuevamente la citocinesis separa las células y los cromosomas son rodeados por la membrana celular y entonces ya tenemos como resultado 4 células hijas, pero con la mitad de la carga cromosómica. Y podemos ver un ejemplo gráfico de lo que sucede en la meiosis 2. Aquí tenemos las dos células que obtuvimos al momento de finalizar la meiosis 1. Entonces, todo ese proceso que de la meiosis 2 se dan en forma paralela. Observemos que en la profase 1 aparece el uso meiótico, en la metafase 2 ellos forman la placa ecuatorial y en la anafase 2 se separan los centrómeros. Si nos podemos dar cuenta, chicos, aquí ya los centrómeros están divididos, una mitad de cromosoma hacia acá y la otra mitad hacia acá abajo, y sucede paralelamente en las dos células. Se separan los cromosomas del centrómero y ya en la telofase 2 podemos observar que tenemos 4 células hijas con la mitad de la carga cromosómica. Eso quiere decir que acá en estas etapas anteriores, aquí ya tienen, cada uno tienen 46 y 46, pero al finalizar ya cada célula tiene 23, 23, 23 y 23. Como ya sabemos, al momento de suceder lo que es la fecundación, de las cargas cromosómicas se suman y vuelven a tener 46 cromosomas. Listo, chicos, llegamos al final de esta clase. Espero que todos hayan comprendido todo lo que sucede en la meiosis y puedan estudiar y tomar apuntes. Listo, muchachos, nos vemos en otra ocasión. Que la pasen bien y que sigan estudiando juiciosos.